Buenos días, continuamos con el tema de integrales y hoy vamos a aprender a calcular el área limitada por tres o más funciones. Imaginad que nos dan tres funciones, llamémoslas f de x, g de x y h de x. Y lo que queremos calcular es el área limitada por estas tres funciones. Para ello hay que seguir estos tres pasos muy sencillos. Vamos a verlos. El primer paso sería dibujar las funciones. Y en este punto no os asustéis porque os van a dar funciones muy sencillas. Por ejemplo, una recta, que es una ecuación de primer grado, o una parábola, como mucho, una ecuación de segundo grado. ¿Por qué nos van a poner funciones difíciles? Bueno, pues porque no hay tiempo material en el examen para dibujar funciones más complicadas. Serán funciones sencillas. Gracias al dibujo también podemos observar ya el área limitada por estas tres funciones. Lo voy a rayar de color verde para que lo veáis y sería este de aquí. Esta es la región limitada por la función f de x, g de x y h de x. No hay otro área, no hay otra región que esté limitada por esas tres funciones. El dibujo también me permite intuir en qué puntos las funciones se van a cortar. Se van a cortar en este punto y en este punto, pero más o menos, como ya he dicho, lo intuimos. No lo podemos decir de manera exacta porque un dibujo ya sabéis que es una aproximación a la realidad. Para ello, lo que tenemos que hacer es el segundo paso, hallar los puntos de corte de las funciones de manera matemática. Es decir, tenemos que ver dónde las funciones coinciden, o lo que es lo mismo, hallar la solución de una función igual a la otra. Observaremos, por tanto, cuando la función f es igual a la función g y tendrá sus respectivas soluciones. Cuando la función f es igual a la función h y tendrá sus respectivas soluciones. Y cuando la función g es igual a la función h y tendrá sus respectivas soluciones. Como veis, hemos hecho todas las posibles combinaciones de estas tres funciones que tenemos. Y el conjunto de sus soluciones, para este caso que estamos observando en la pantalla, podríamos llamarlas, por ejemplo, x igual a a, x igual a b y x igual a c. En el dibujo podrían corresponderse con estos valores que vamos a pintar en azul. Fijaos, las funciones se cortan en este punto, o lo que es lo mismo, se cortan cuando la x es igual a un valor a. También se cortan en este punto, o lo que es lo mismo, se cortan para el valor de la x igual a b. Y también se cortan en este punto, o lo que es lo mismo, se cortan para el valor de x igual a c. Esto es muy útil porque acabamos de definir los intervalos entre los que vamos a integrar. Vamos a hacer una integral en el intervalo AB y vamos a hacer una integral en el intervalo BC. Vamos a ello. Y esto es el tercer paso. Vamos a integrar en cada intervalo la resta de la función que está por encima menos la función que está por debajo. Veámoslo. En el intervalo AB, ¿cuál es la función que está por encima? Pues la función que está por encima es esta roja. Fijaos que estamos hablando del intervalo AB. Lo voy a recortar también por aquí para que lo veáis. Ahí está. Vale, pues en el intervalo AB, la función que está por encima es la función roja, la función f. Menos, ¿y cuál es la función que está por debajo? La función que está por debajo, que define nuestra región, sería la función azul, la función g. Así que haremos la integral de f de x menos g de x, la función que está por encima menos la función que está por debajo. Más, y ahora vamos a hacer la integral en el segundo intervalo, en el intervalo BC. En este intervalo BC, ¿qué función está por encima? Pues sigue estando la función roja, como veis. Pues ponemos f de x. Menos, ¿y cuál es la función que está por debajo? Que está definiendo nuestro área. Pues será la función verde. ¿Veis que es la que está por debajo cuando definimos nuestro área? Así que la pondremos ahí, h de x. En conclusión, en el intervalo BC haremos la integral de f de x menos h de x, la función que está por encima menos la función que está por debajo. Si venís de vídeos anteriores, en estos vídeos poníamos siempre las integrales entre valores absolutos para garantizarnos que el área nos iba a salir positiva, pero como en este tipo de ejercicios es necesario hacer el dibujo y observar qué función está por encima y qué función está por debajo, entonces siempre las integrales nos darán áreas positivas. No hace falta poner los valores absolutos. Veámoslo con un ejemplo.
Queremos hallar el área de la región limitada por las funciones f de x, g de x y h de x. Primer paso, dibujar las funciones. Son funciones sencillas, fijaos que son dos rectas y una parábola, así que me ahorro los pasos para dibujarlas, lo sabéis hacer desde la ESO. Ahora bien, observamos que estas se cortan más o menos en este punto, más o menos en este punto y más o menos en este punto. Eso sí, no sabemos exactamente qué puntos son, porque como ya decimos, los dibujos, las gráficas, nos dan valores aproximados, o lo estamos haciendo a mano alzada más que nada. Así que lo que tenemos que hacer, segundo paso, hallar los puntos de corte de las funciones. Vamos a ver cuando una función es igual a la otra. Veamos cuando la primera función es igual a la segunda función. Y esto con un simple cálculo llegamos a que la solución es x igual a 0. Veamos ahora cuando la primera función es igual a la tercera función. Y esto se dará cuando la x es igual o bien a 0 o bien a 2. Y veamos por último cuando la segunda función es igual a la tercera función. Y esto se da cuando la x toma valores o bien 0 o bien 1. Acabamos de definir los intervalos donde vamos a integrar. Integraremos en el intervalo 0, 1 e integraremos en el intervalo 1, 2. Si acudimos al dibujo, efectivamente, integraremos en el intervalo 0, 1 para hallar este área que veis aquí, más, e integraremos en el intervalo 1, 2 para hallar este área que veis aquí. Bueno, pues vamos a calcular estas áreas y para ello, tercer paso, lo que vamos a hacer es integrar en cada intervalo la resta de la función que está por encima menos la que está por debajo. Vamos a ello. Integral en el primer intervalo, que es el intervalo 0, 1, de la función que está por encima. ¿Qué función está por encima? F de x, o lo que es lo mismo, 2x, menos, ¿y cuál es la función que está por debajo? La azul, g de x, o lo que es lo mismo, x. Tenemos que integrar esta resta, más, y vamos con el segundo intervalo, el intervalo 1, 2. En el intervalo 1, 2, ¿cuál es la función que está por encima? La función roja, f de x. Lo ponemos, 2x, menos, ¿y cuál es la función que está por debajo, que delimita por debajo al área? La verde, o lo que es lo mismo, h de x, x al cuadrado. Repito, no hace falta poner valores absolutos porque al haber visto qué función estaba por encima y qué función estaba por debajo, ya nos estamos garantizando que esta integral va a dar un área positiva. Así que simplemente y antes de nada vamos a simplificar estos cálculos. Lo que me están pidiendo hacer es la integral entre 0 y 1 de la función x respecto de x más la integral en el intervalo 1, 2 de 2x menos x al cuadrado. Bien, pues vamos a hacer las integrales. La primera de ellas, la integral de x es x al cuadrado entre 2. Y esto lo tenemos que evaluar en 0 y en 1. Más, y la segunda integral, 2x al cuadrado entre 2, podemos simplificar los doses, menos x al cubo entre 3. Y esto lo tenemos que evaluar en 1 y en 2. Bien, pues vamos a hacerlo. El primero, evaluándolo en 1, nos quedará 1 entre 2, menos, y evaluándolo en 0, 0 al cuadrado entre 2, 0. Perfecto. Esto es lo que nos da la primera integral. Más, y vamos con la segunda. Lo evaluamos con el 2. 2 al cuadrado, 4. Menos 2 al cubo entre 3, menos 8 tercios. Menos, y ahora lo evaluamos con el 1. 1 al cuadrado, 1.
menos 1 al cubo entre 3, menos 1/3. Esto será igual a 1/2 más 2/3. Y esto será igual a 7/6, y como estamos hablando de áreas, unidades cuadradas. Si queréis profundizar más, podríamos decir que 1/2 es lo que mide el área delimitado en el intervalo 0,1, es decir, este área de aquí sería el que mide 1/2 y el que mide 2/3 sería este área, el del intervalo 1, 2. Juntos, todos ellos forman el área limitada por estas tres funciones y daría, por tanto, 7/6 de unidades cuadradas. Hagamos otro ejemplo. Queremos hallar el área de la región limitada por las funciones f de x, g de x y el eje x. Aunque os pueda parecer que solo nos han dado dos funciones, en realidad son tres. La función f de x, que es de grado 1, es una recta. La función g de x, que es una ecuación de tercer grado. Y el eje x, que se puede reescribir de la forma es la función que siempre vale 0, la función y igual a 0, o dándole nombre h de x igual a 0. Por tanto, sí que tenemos tres funciones, así que vamos a aplicar los tres pasos tan sencillos. El primero de ellos, dibujar las funciones. Estas son las tres gráficas que encierran una región de la cual me piden su área. A partir del dibujo podemos ver que las funciones se cortan en este punto, o lo que es lo mismo para este valor de la x, en este punto, o lo que es lo mismo para este valor de x, y en este punto, o lo que es lo mismo para este valor de x. Sin embargo, como hemos dicho antes, hacer un dibujo lo que nos da es una aproximación a la realidad, ya que lo estamos haciendo a mano alzada, no hay exactitud en ello. Para calcular los puntos de corte de las funciones con exactitud, tendremos que hacerlo matemáticamente. Por tanto, vamos a calcular esos puntos de corte, es decir, vamos a ver dónde coinciden las funciones, dónde son iguales. Así que empezamos. Vamos a coger la primera función y nos preguntamos cuándo es igual a la segunda función. Si llevamos todo a un miembro de la igualdad, tenemos que 0 es igual a x al cubo más x menos 10. Este tipo de ecuaciones las sabéis resolver ya desde la ESO, me voy a saltar el paso, simplemente tendréis que hacer Ruffini para encontrar alguna de las soluciones. En este caso, una de las soluciones es x igual a 2 y de hecho ya no hay más soluciones que esta. Se correspondería con este punto. Perfecto. Vamos ahora a coger la primera función y nos preguntamos cuándo será igual que la tercera función. Y esto es trivial, cuando la x es igual a 10, que se correspondería con este punto. Y ya solo nos queda por combinar la segunda función y la tercera. Vamos a ver cuándo son iguales, y esto sucede cuando la x es igual a 0. Se correspondería con este punto que veis aquí. En resumen, acabamos de determinar los intervalos en los que vamos a integrar. Tenemos por un lado el intervalo 0, 2 y por otro lado tenemos el intervalo 2, 10, en los cuales vamos a integrar. O lo que es lo mismo, viendo el dibujo, vamos a calcular por un lado cuánto vale este área que vemos aquí en el intervalo 0, 2 y le vamos a sumar este área que vemos aquí, lo rayo de manera diferente. Es decir, el área correspondiente al intervalo 2, 10. Bueno, pues llegamos al tercer paso. Vamos a integrar en cada intervalo la resta de la función que está por encima menos la que está por debajo. Vamos a calcular el área medida.
Comenzamos, cogemos el primer intervalo y vamos a integrar en él. Integral entre 0 y 2 de... ¿Qué función está por arriba de este área, por encima? Bueno, pues la función verde, o lo que es lo mismo, g de x, es decir, x al cubo, menos, ¿y qué función está por debajo de este área? Bueno, pues sería la función h de x, la función que siempre vale 0, es decir, el eje x. Podríamos poner x al cubo menos y la función h de x, pero fijaos que restar 0 no pasa nada si lo obviamos, si lo quitamos. Así que simplemente tenemos que hacer esta integral para saber cuánto vale el área del primer intervalo. Más, y vamos a repetir el razonamiento con el segundo intervalo. Vamos a integrar entre 2 y 10. ¿Qué función está por encima en este segundo intervalo? Bueno, pues es la función azul, la función f de x, es decir, menos x más 10. Menos, ¿y cuál es la función que está por debajo de ese área? Pues vuelve a ser el eje x, o lo que es lo mismo, menos 0. Pero bueno, restar menos 0 no podemos simplificarlo, podemos obviar y no hacer ese paso. Así que simplemente el área del segundo intervalo vendrá dado por esta integral. Como dijimos anteriormente, ya no hace falta poner las integrales entre valores absolutos. ¿Por qué? Pues porque viendo las correspondientes gráficas hemos deducido qué función está por encima, qué función está por debajo del área y entonces restando una menos otras nos estamos garantizando de que esa integral nos dé un área positiva, algo que sí que tiene sentido. Y con la segunda integral exactamente lo mismo, hemos restado la función que está por encima menos la función que está por debajo y de esta forma nos estamos garantizando que el área que nos da esta segunda integral sea positiva, algo que sí que tiene sentido. Por tanto, sumando un área más otro, tendremos el área total que encierran estas tres gráficas. Vamos directamente, por tanto, a resolver las integrales. La primera integral será igual a x a la cuarta entre 4 y la tenemos que evaluar en 0 y en 2. Más, vamos con la segunda integral, menos x al cuadrado entre 2 más 10x. Y lo tenemos que evaluar en el intervalo 2, 10. Muy bien, pues vamos a evaluarlo. Comenzamos con la primera. Lo evaluamos con el 2. 2 a la cuarta, 16. Y 16 entre 4, 4. Vamos a evaluarlo con el 0. Menos, y lo evaluamos con el 0. 0 a la cuarta, 0. Entre 4, 0. Perfecto, pues la primera integral nos dará eso. Más, y vamos con la segunda. Evaluamos con el 10. Menos 10 al cuadrado, menos 100. Y entre 2, menos 50. Más 10 por 10, más 100. Perfecto. Menos, y ahora evaluamos con el 2. Menos 2 al cuadrado entre 2, es decir, menos 4 entre 2, es menos 2. Más, y 10 por 2, que es 20. Pues haciendo estos sencillos cálculos, la primera integral da 4 y la segunda integral da 32. Así que sumándolo todo, tenemos que el área limitada por las tres funciones mide 36. Y como estamos hablando de áreas, serán 36 unidades cuadradas. Si queréis profundizar un poco más en qué significan cada uno de estos números, 4 es el área que mide esta primera superficie, esta primera región que habíamos delimitado, aquella que se encontraba entre las funciones g de x, el eje de las x y estaba en el intervalo 0, 2. Y 32 unidades cuadradas es lo que medía esta segunda región, este segundo área que habíamos medido, aquel que se encontraba entre las funciones f de x, el eje x y estaba en el intervalo 2, 10. Juntas
un área más el otro hacen un total de 36 unidades cuadradas.